ustedes le dijo al doctor Joe Henry Thompson con el tema Perspectiva y reto de la implantación del cumplimiento tributario en Nicaragua. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes, que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Hoy vamos a platicar sobre un tema que el mundo está requiriendo y que en las latitudes europeas, de América Latina, España y Portugal, se ha venido trabajando sobre él y consideramos que Centroamérica debe ya comenzar a ponerle atención. Y qué agradable que es el Colegio de Contadores Públicos de la República de Nicaragua el primero que toma la iniciativa de entrarle de frente al tema. No hay en este momento en Centroamérica quienes lo estén tocando y desde la perspectiva empresarial intracomunitaria es un tema muy relevante. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, ¿es posible desarrollar en las empresas nicaragüenses el cumplimiento normativo, regulatorio, tributario? La respuesta es sí. ¿Cuáles son los retos de implantación? Primero, para poder hacer esto hay que hacer una norma. Y para conformar esta norma, lo primero que hay que hacer es conformar un equipo interdisciplinario, coordinado, dirigido, orientado por el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, las cámaras empresariales, las principales cámaras de producción, por ejemplo, estaríamos hablando de CADIN, estaríamos hablando de las CONIMIPYME, la Cámara de Comercio, la propia ANCHAM, UPANIC, COSEP, las cámaras de agentes aduaneros, la cámara de los navieros, o sea, todos aquellos que tienen que ver con la regulación o la aplicación de la normativa que compete a lo que es, en todo caso, el cumplimiento regulatorio, que de una u otra manera, además de ser comercial, es eminentemente tributario. Y esto, a su vez, crear un ambiente de trabajo con la Universidad American College y el Instituto Centroamericano para la Integración, que ambos han venido trabajando y hablando del tema. Quienes tienen la iniciativa de elaborar una norma de compliance tributario para solicitarle al MIFIC este trabajo. Entonces, repetimos, la respuesta es sí se puede. Lo que hay que hacer ahora es crear el equipo y determinar qué norma es la que nosotros quisiéramos que Nicaragua tuviera ya de manera normativa específica para después sentarse con los otros actores del comercio internacional y empresarial nicaragüense para crear una normalización que pasaría al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, al MIFIC, para que su debida discusión, y una vez que ahí quede discutida y aprobada, entonces hacer lo correspondiente para que sea una norma de aplicación obligatoria en el territorio nicaragüense. ¿Por qué planteamos? O sea, regresemos un poco al quehacer de la administración. ¿Cuál es el objetivo de la administración tributaria? Fomentar el cumplimiento voluntario. Esa es la esencia, facilitando el cumplimiento para minimizar los costos indirectos ligados a las obligaciones tributarias, pero control para la detección y regulación de los incumplimientos. O sea, aquí la norma o el principio es ¿cuál? Ayudarte a cumplir para evitar caer en infracciones administrativas o tributarias, pero con una regla del juego claro, transparente, lineal, que me permita a mí, en el cumplimiento tributario, un nuevo marco de relación entre el contribuyente y la administración. ¿Por qué un nuevo marco? Porque nosotros necesitamos, a través de las diversas iniciativas, tanto naturales, públicas, normativas como privadas,
implicando en estas corrientes no solo el sujeto pasivo, sino a los profesionales, a los abogados, a los asesores fiscales, a los consultores que aconsejan planificar y gestionar la fiscalidad de sus clientes. En este momento enfrentamos un problema mundial. Todos nosotros lo conocemos porque sobre todo el comercio internacional se ha visto interrumpido. Primero dijeron que era un problema que hacía falta contenedor. Pero no es cierto que solo hace falta contenedor, sino que los puertos siguen siendo exactamente los mismos puertos que tenemos. Y entonces también los barcos no tienen mayor capacidad que la que efectivamente tienen. Entonces había un problema de falta de contenedor y además de espacio en el buque. Eso que fue lo que nos creó interrupción de la cadena de suministro y automáticamente se disparan los fletes a nivel mundial. Los puertos tuvieron que tomar una serie de medidas, incluyendo los Estados Unidos, para tratar de agilizar la entrada y salida de estos contenedores. Al grado que incluso en este momento, lo que es las ofertas que se tenían preparadas para diciembre, muy buena parte de ellas vienen todavía circulando en los mares para su llegada. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Planificación. Regresamos al principio de la planificación para garantizar, evitar mayores problemas de los que actualmente se tiene para hacer un trabajo efectivo, eficiente. ¿Y esto quiénes lo recomiendan? Lo que acabamos de decir, los consultores, los abogados, los gestores administrativos, todo ello, pero bajo un solo principio: cumplir la norma como la tengo que cumplir, flexibilizar donde debo flexibilizar sin perder el control de la regulación. Ahí es donde está la esencia. Y eso es lo que nos está pidiendo el mundo para la iniciativa real y efectiva de poder destrabar el comercio internacional. Pero, ¿a dónde nos lleva esto entonces? A la iniciativa de cumplimiento cooperativo. O sea, una iniciativa que lleva dos que se complementan. ¿Quién? La administración tributaria y el contribuyente. ¿Por qué? Porque los contadores públicos, ¿qué hacen? Le ayudan, coayudan. ¿Con quién? Con las empresas. ¿Hacer qué cosa? A llevar una correcta contabilidad y después hacer las declaraciones efectivas, eficientes y apegado a lo que dice la norma. ¿En qué? En la declaración del IR, en la declaración del ISC, en la declaración del IVA. Entonces ahí nosotros somos un coayudante que le ayuda a la administración tributaria la recaudación muy cercana a la realidad efectiva empresarial. Pero ese contribuyente que nosotros le trabajamos y que hacemos el coayudantismo hacia la administración, ¿en qué ley la hacemos? En la ley de concertación tributaria. Por eso es que decimos que estas mejoras significativas me ayudan en el cumplimiento cooperativo. ¿A qué? A una transparencia mutua. Y consecuentemente, el nivel de cumplimiento voluntario tiene como objetivo reducir los costos de cumplimiento y de administración. Y en lo posible, prevenir controversias en la relación jurídica tributaria. Porque estando de la mano de un contador, lo primero que nos dice, mire, la norma dice esto, usted debe llevarla de esta manera. Y al hacer de esto, usted lo que se está previendo es una infracción. Y que la infracción, cuando no está bien determinada o cuando usted dejó de hacer lo que la ley dice que hacer, cuidado, deja de ser una infracción y pasa a ser un delito. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Una persona que orienta al contribuyente.
pero al mismo tiempo que acerca a la administración a garantizar ¿qué cosa? Que mientras menos invirtamos en hacer auditoría, ya sea de escritorio o directa, se bajan los costos recaudatorios para administración tributaria. Porque ¿en quién descansa? En los contadores, quienes realizan el trabajo diario empresarial. Entonces, ¿qué es el cumplimiento o el compliance en tributario? Son todas aquellas medidas enfocadas a disminuir el riesgo fiscal. ¿Pero de quién? Del administrado. Mientras mejor y más transparente cumplo con toda la norma, menos riesgo tengo. Esta disminución fiscal ayudará a generar un correcto cumplimiento, pero además desarrollar una cultura de cumplimiento. Mientras mejor cumplo la norma, menos riesgo tengo de incidir o que me den un alcance o estar ante una infracción, estar ante un recurso, con lo que conlleva todo eso, ¿no? Entonces, el otro elemento, mediante el establecimiento de políticas y protocolos de prevención, detección, gestión y mitigación. ¿De qué? Del riesgo. ¿Qué estoy haciendo con eso? Las empresas, sin importar su tamaño, lo que están haciendo es garantizándose cumplir en el tiempo correspondiente, pero de manera eficiente, su obligación. ¿Y por qué aquí nosotros llamamos al cumplimiento normativo regulatorio? Porque mire, el impuesto, eso está sencillo, está en la ley de concertación tributaria, muy bien explicado y desarrollado, en lo que corresponde al IVA, en lo que corresponde al IR, en lo que corresponde al ISC. Pero hay un montón de cosas que son complementos para eso, porque recuerde que este cumplimiento tiene dos cosas. Uno, el formal y el otro, el material. Entonces, en el formal, ¿qué tengo? ¿Estoy inscrito? No. ¿Debo de estar inscrito? Sí. Ah, pero es que no sabía. Claro, porque soy una empresa pequeña, entonces yo pienso que como soy una empresa pequeña, no necesito llevar libros contables, no necesito estar registrado, no necesito hacer... No. El cumplimiento normativo regulatorio te dice que tenés que tener todo. Pero es que, mire, yo estoy naciendo, no importa. Por muy chiquita que sea o por muy grande, usted tiene que cumplir con lo que dice la norma. Lo otro es, ¿qué hace usted? Importo mercancías para la venta. ¿Y qué tipo de mercancía? Plaguicidas y ese tipo de cosas. Usted ya sabía que tiene permisos, regulaciones que tiene que cumplir y solicitar previo que la mercancía llegue al territorio. No, yo creía que solo tenía que pagar el impuesto. Entonces, a esas formalidades es lo que se le conoce con el nombre de cumplimiento normativo regulatorio, que termina incidiendo en cómo manejo mi empresa y los elementos específicos del pago de los impuestos. Entonces, el cumplimiento tributario deberá contener los siguientes elementos básicos. Identificar las áreas de riesgo de la empresa basado en el contexto, obligaciones inherentes a la naturaleza de la organización. En otras palabras, no es lo mismo que tiene que cumplir una empresa constructora con una empresa panificadora o una empresa industrial comestible o una empresa industrial de fabricación de envases. Es su contexto, de acuerdo a lo que usted hace, de acuerdo al giro principal de su empresa, igual van a estar los elementos básicos de cumplimiento. Determinar las necesidades y expectativas de la organización, o sea, ¿cuáles son mis necesidades? Van a estar en función de a lo que yo me dedico. Y el alcance es en función de dónde me miro hoy, pero dónde quiero verme dentro de 5 o 10 años.
Si nací como empresa para ser chiquita, permanecer chiquita y no cambiar, es una cosa, pero nadie hace eso, sino que yo voy creciendo y voy con una perspectiva. Entonces, si ahorita cumplo con todo y me preparo para cumplir con todo, en la medida que voy creciendo, va creciendo conmigo ese principio de cumplimiento. Entonces eso me va a dar ¿qué cosa? El alcance del cumplimiento o del compliance tributario. En la parte normativa, en la parte administrativa, en la parte de servicio, en toda la organización de la empresa. Esto me va a generar manuales y me va a generar protocolo, política de cumplimiento. Entonces, lo primero que digo es qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, dónde lo tengo que hacer, cuánto lo tengo que hacer, en qué tiempo lo tengo que hacer, si es periódico, si es consecutivo o si es una vez al año. Entonces, ¿qué es el protocolo? El procedimiento de cómo hacerlo. La política de cumplimiento es la norma interna de la empresa que le dice a todo mundo, a la gerencia general, a los directivos, a los empleados primarios, desde la base hacia arriba, debemos de cumplir siempre con esto. Es como decir, mire, cada vez que usted entra al baño y salga, apague la luz para evitar que esté encendida cuando nadie la utiliza. Es igual. Cada vez que usted va a registrar una compra internacional, debe, y le damos los elementos, el protocolo, pero está de base a un principio de política. ¿Cuál es esa política? Cumplir con la norma. Y entonces aquí es donde convergen claramente, ¿qué cosa? El cumplimiento claro y efectivo ¿de qué? De todo mi quehacer empresarial. Y entonces establecer procedimientos para la investigación de su cumplimiento, para determinar si estamos o no ante determinadas omisiones. Mire, uno de los grandes problemas, y aquí hablo con la experiencia que yo tengo en el comercio internacional, es cierto, bueno, tengo mucho tiempo, a duras penas tengo 35 años de estar en el cumplimiento normativo regulatorio de las aduanas en el mundo. Y entonces me ha dado cierta experiencia. Cuando voy a una empresa, lo primero que le pregunto, mire, ¿y cómo está llevando usted su contabilidad? Porque el problema principal, no crean que es solo en Nicaragua, que incluso lo vamos a abordar mañana, sino es en el mundo, es el valor en aduana de las mercancías y el cumplimiento de la misma. Entonces ahí dejamos de hacer lo que debemos hacer, omisiones. Y esas omisiones nos meten a grandes problemas. No es que no lo queremos cumplir, sino que a veces ni siquiera sabíamos que teníamos que cumplirla. Y eso me lleva a una infracción tributaria o a una infracción aduanera. Mire, si yo hubiera sabido, ¿usted cree que yo lo hubiera permitido? Es lo que siempre dicen los empresarios. Y es cierto, nadie quiere pagar una multa si a mí me costó importar la mercancía, o sea, pagar el impuesto de la mercancía, $10,000, saber que yo tengo una multa igual a $10,000. Nadie lo quiere. Pero si yo hubiera tenido la norma clara, específica, determinada, y tuviera alguien que está investigando, viendo que estoy cumpliendo efectivamente, me prevé. Entonces ahí tengo un plan de acción. Generar programas de compromiso de largo del órgano del gobierno cooperativo y de la empresa y de la alta dirección. Fíjense bien, aquí hablamos de cooperación, de cumplimiento. Entonces aquí lo que hablamos son de compromisos, tanto del órgano del gobierno, ¿quiénes son? La administración pública en sus dos grandes ejes, tributaria y aduanera, a la hora que hago mis importaciones. Tributaria cuando me queda exclusivamente en la parte interior. ¿Pero por qué cooperativo? Porque cooperamos en el debido cumplimiento. Nosotros no somos enemigos de la tributación, al contrario, incluso generamos en nuestros clientes, ¿qué cosa? La debida tributación.
Porque si creamos la cultura del pago del impuesto, estoy al mismo tiempo evitando alcances ¿de qué? De pago de multa. Ese es el gran elemento que le enseñamos a nuestros propios contribuyentes. Mire, si usted paga correctamente el impuesto, se evita una multa, que es igual al impuesto que dejó de pagar. Y entonces lo que usted se iba a ganar se desapareció. Entonces él entiende que es mejor cubrirse las espaldas haciendo bien las cosas. Y entonces, ¿qué es la otra parte cooperativa nuestra? Le enseñamos a nuestros contribuyentes ¿a qué? A hacer las cosas bien, a llevar un registro contable efectivo, determinado, correctamente trazable. Entonces el hombre siente y dice, no, mientras yo cumpla mejor esto, hombre, menos problemas tengo, y si no tengo problemas, entonces tengo mayor tiempo para dedicarme a hacer lo que yo tengo pensado hacer con mi empresa. Y entonces, ¿eso qué me genera? Que yo debo capacitar al personal encargado del cumplimiento. Pero a veces nosotros creemos que el único es el gerente general. Y el gerente dice, no, es que este es un problema del contador. Y entonces aquel todo se lo tira al contador. Pero ¿cuántos de nosotros nos ha pasado que hacen compras internacionales, que tienen rebajas, descuentos, pero están sujetas a una serie de requisitos, a elementos y sobre todo de tiempo? Y nos dicen a nosotros que si nosotros como empresa no pagamos en los 20 días posterior a la importación, ese famoso descuento del 20% ya no nos lo podemos aplicar. Pero lo único que nos dijo cuando hicimos la compra fue, mira, eso tiene un 20% de descuento. Pero no nos dijeron que tiene un tiempo. Y nosotros descontamos ese 20%. Incluso fuera del tiempo en el que fue limitado o acordado. ¿Pero por qué? Porque no sabíamos. Entonces tenemos que capacitar. ¿A quién? A unos y a otros. Pero además comunicarnos específicamente el quehacer interior y exterior de la empresa. Entonces, debo de capacitar desde el gerente general, sí, pero hay que subir un poco más todavía. ¿A quién? Al gobierno corporativo, o sea, a los directores, a los dueños de las acciones, que estén claros lo que esto significa e invertir en esto. Y esto me lleva a establecer sistemas de supervisión, medición, evaluación, auditoría y mejora continua. Pero ¿será que esto es una nueva obligación que va a ser? Mire, pero ¿sabe qué? Yo por a lo que me dedico, a mí me obliga las normas nacionales e internacionales a tener un oficial de cumplimiento para prevención de lavado de dinero, el crimen organizado, y ahora me está diciendo que debo de llevar esto. Mire, no confundamos las cosas. Pero ¿sabe qué? Usted es usted es regulado y tiene la obligación de tener a un oficial de cumplimiento. Ese no puede ni debe estar llevando el cumplimiento normativo tributario. ¿Por qué? Porque se volvería juez y parte. Este debe de ser una persona quien se encargue de ver todo el cumplimiento en su integralidad, que pueda además tener la suficiente independencia para poderle decir desde el directorio al gerente general, estamos incumpliendo la norma por escrito. Y como estamos incumpliendo, estamos propensos a que nos pase esto. Pero no decir la norma de manera general, sino en qué parte de la norma, cuál norma, en qué requisitos estamos dejando de cumplir. Y eso está atentando contra nuestro buen quehacer de la propia empresa. Y además, ¿a qué me lleva el cumplimiento regulatorio normativo tributario?
acciones para mitigar riesgos tributarios. En el contexto del comercio internacional actual, es indispensable generar un mapeo de riesgo que dependerá de la naturaleza de la empresa, obligaciones inherentes y la relevancia de las transacciones. Cuando decimos obligaciones inherentes, lo primero que me dice la norma, mire, si usted es cuota fija y usted está importando, usted no puede ser cuota fija. En el momento que comencé a importar, tengo que regularizarme. Entonces digo, es cierto. Entonces, para poder importar, yo tengo que tener todo. Debo de estar inscrito, debo de llevar mis libros contables. Dice, pero es que yo no llevo contabilidad. ¿Y cómo va a demostrar que su precio realmente pagado por pagar de las mercancías es lo que le costó si usted no lleva contabilidad? Pero además no estoy inscrito. ¿Y por qué tengo que estar inscrito? Porque es obligación de conformidad con la ley. Pero además, ¿qué otras cosas tiene que tener? Registrado quiénes son sus proveedores internacionales, los pagos efectivos que usted está haciendo a cada uno de ellos, los servicios que le están prestando debidamente contabilizados, sobre todo los servicios internacionales. En el monitoreo de las políticas y protocolos de cumplimiento deberá realizarse de manera periódica. ¿Cumplimiento de qué cosa? De las políticas y protocolos. Es como agarrar ¿cómo debe de hacerse la declaración del IR? Perdón, del IVA. De este y de este y de esta manera. Entonces voy chequeando que efectivamente se cumpla todo lo que debo de cumplir para hacer la declaración. Y los resultados deben presentarse a la alta dirección. ¿De quién? De la empresa. En ciertos intervalos planificados. Porque si usted llega, mire, nosotros tenemos que hacer la declaración del IR ahorita, porque en enero tenemos, febrero tenemos que pagarla. Y encontramos y le sacamos una carta al niño Dios de 20 cosas. Y la primera pregunta que nos van a hacer es, ¿y esto que nos dimos cuenta hasta hoy? Entonces es ir revisando periódicamente y en cada una de esas revisiones, las inconsistencias, las irregularidades, las omisiones, las vamos transparentando y a su orilla cómo debe de corregirse y quiénes deben intervenir en la corrección. Y se la presentamos ¿a quién? A la junta directiva, al directorio, al propio gerente general, para que se tomen las medidas correctivas y poder trabajar de manera efectiva, eficiente y planificada. Además, debemos de hacer ¿qué cosa? Determinar los riesgos y el correcto cumplimiento de esas obligaciones, para adoptar las medidas preventivas que favorezcan un mejor ambiente ¿de qué? De lo que todos nos gusta y se llama control interno. Mire, el control interno es el eje fundamental, pero en las tres vías. Control interno desde el punto de vista tributario, contable, fiscal, pero además administrativo y de orden. O sea, no podemos seguir en una desorganización tan bien organizada que después nos va a explotar en la frente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Identificar, ¿qué cosa? Clientes y proveedores. Una investigación minuciosa del cliente o de los proveedores. ¿En función de qué? De las operaciones que estoy realizando. Expondría indicadores de confiabilidad que podrían existir y de reputación. ¿Quién nos está brindando el servicio?
Debemos de tener un mapeo de quién nos vende el servicio, cuál es su comportamiento, esos elementos, porque si él tiene una política de incumplimiento en vez de cumplimiento, este hombre nos va a mentir las 24 horas del día y va a ser un relajo permanente. Pero la otra cosa es, ¿con quién cliente estoy trabajando? ¿Tiene una dirección específica y determinada donde lo puedo localizar? ¿Lleva él las medidas que yo, o va implementando las medidas que yo le voy diciendo para cumplir con lo que tiene que cumplir? El otro elemento es las recomendaciones para detectar factores de riesgo. Primero, una empresa no es porque sea chiquita, no es porque esté recién creada, sino que generalmente las empresas nacientes creen que porque están recién nacidas no deben de cumplir con toda la normativa. Y es al revés. Desde que nace, si nosotros le enseñamos a cumplir fielmente, se acostumbra al cumplimiento consecutivo y sistematizado. El otro elemento, a los clientes que me contratan, de repente voy, no tiene suficientes empleados, no hay maquinaria, no hay equipo, no hay inventario, no hay nada. Pero el hombre me pasa una serie de factores y de asuntos que están ahí, de contabilidades, de gasto, de esto, pero no hay contra qué ponerlo. Entonces yo digo, hoy aquí hay un problema que tengo que revisarlo. Un montón de ingresos que no tienen característica y sustentabilidad con respecto al giro de negocio que dejó registrado y además que tiene asentado. Y ahí entonces, esto nos debe de llamar la atención. Y además, esto como nos llama la atención, hacer un requerimiento y ponérselo transparente ¿a quién? Al cliente. Diciendo, mire, tiene que tener en cuenta cada uno de estos. La mayoría de ellos no declaran o bien declaran un margen de utilidad insignificativo. Y entonces ahí nosotros tenemos que decir, espérate, esta cosa no está bien. Estamos caminando hacia un lugar que no nos va a llevar a un buen puerto. O opera con pérdidas fiscales y financieras, constante, permanente. Y entonces la pregunta es, si usted solo sirve para perder, ¿por qué tiene la empresa? ¿Y de dónde sigue sacando a pesar de que la empresa sigue perdiendo? La otra cosa, lo que decíamos al comienzo, ¿no? ¿Dónde está su domicilio? No, ni se encuentra. No hay actividad económica, de acuerdo a lo que fue manifestado en la DGI y en la DGA. Entonces, todo eso nos llama la atención. El otro es, generalmente, y eso ha sido una costumbre que además nos han inducido, por decirlo así, los propios abogados. Dicen, mira, poné el capital social mínimo que está en el Código de Comercio. Pero desde que nace ese capital social mínimo, está inscrito y registrado, sus primeras operaciones son de millones. Y entonces decimos, ¿y cómo se dio esto? ¿Cómo es que tengo una cosa registrada y haciendo la otra? Eso nos debe de llamar la atención. Porque sus obligaciones deben estar inherentes en función de lo que está haciendo. Ahora, aquí hay que llamar la atención un poco. No sé lo que está sucediendo o lo que sucedió antes de la interrupción de la pandemia, ¿no? Recordemos que cuando inicia la pandemia nos encerramos 200 días consecutivos. Se quedaron estancados un montón de mercancías. Los dueños de las mercancías, como no las pudieron vender, entonces crearon un mecanismo de venta directa que le llaman la famosa venta flash. Llamaron a los principales compradores internacionales, le dijeron, mira,
tengo 70, 80, 90.000 unidades que valen 150.000, 200.000 dólares. Pero háganos ustedes la oferta. El piso, 60.000 dólares. Quienes den sobre la base de, pero se cierra hoy a las 2 de la tarde. Y entonces ahí comenzaron las ofertas. Por eso se llaman venta flash, venta directa. Pero es como cuando nos llaman y dicen, miren, tenemos esta oferta para usted, pero tiene que comprarlo hoy. Si usted no lo compra hoy, ya mañana no está a la venta. Y entonces uno, hasta que le da nervio, ¿no? Pero hay gente que juega en el comercio internacional, sobre todo los legítimos, y dice, bueno, faltan 20 minutos. Vamos a estar atentos por dónde anda el asunto. Un segundo antes del último ofertante, le ponen $1 y a veces 5 o 10 centavos por encima del último ofertante. Se cierra. ¿Esa es una compra legítima? Sí, claro. ¿Está regulada por el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7? Sí. ¿Qué es lo que dijo el Comité Técnico de Valoración de la OMA y de la OMC? Legítimo siempre que se cumpla con lo que acabamos de plantear. Ahí no hay problema. Pero cuando no tengo esas operaciones transparentes, es donde llama la atención. Mire, lo que pasa es lo siguiente. Yo estoy abriendo en Nicaragua para vender estos productos de estas empresas que no tienen representantes. Entonces, ellos me lo dan en consignación. Creámosle. La pregunta es, ¿dónde está dicho? No, es que me llamaron por teléfono. ¿Y dónde están localizados? Entonces, siempre tenemos que verificar esas obligaciones inherentes con los cumplimientos de los plazos establecidos en ellos y del supuesto contrato que los hizo nacer, para garantizar que estamos en línea con lo que debe de hacerse. Entonces, la implementación del compliance tributario representa un gran desafío cultural y organizacional. Esta trae consigo múltiples beneficios, como la prevención de infracciones administrativas y delitos, a su vez, seguridad, certeza, transparencia en la información tributaria que el contribuyente envía a la autoridad que la recibe. Por eso es la gran complementación ¿de qué? De cooperación. Esa es la esencia de la implementación del cumplimiento normativo regulatorio tributario. Entonces, ¿cuál es el segundo gran reto después del que dijimos el primero, que es crear la norma? La cultura y política empresarial de cumplimiento normativo. Para mí ha sido un placer y un honor haber estado el día de hoy con ustedes y haber platicado estos temas con ustedes, ¿no? Porque recordemos que la gran esencia es cumplir la política empresarial de normativa y regulatoria, porque eso nos da a nosotros tres cosas: prestigio, credibilidad y accesibilidad. ¿A quién? Tanto a las autoridades aduaneras y tributarias como a la relación empresarial internacional. Si hubiera algunas preguntas o alguna inquietud, estaríamos en este momento ya preparados para ello. Sí. El licenciado Jonathan Díaz nos pregunta, además de saludarle, doctor, nos pregunta, ¿la aplicación de una normativa de cumplimiento tributario podría reducir la acción fiscalizadora por parte de la administración tributaria? ¿Y qué efecto positivo traería
en las empresas nicaragüenses. Sí, efectivamente trae una reducción de la posible fiscalización directa de parte de la autoridad, porque miran específicamente o van a tener en el tiempo la realización nuestra de manera concurrente a hacer las cosas bien. Entonces, es donde entramos en el cumplimiento cooperativo. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? La segunda parte podría reducir la acción fiscalizadora por parte de la administración y su efecto positivo. Claro, es lo mismo, o sea, es un reflejo directo del cumplimiento. En la medida que nosotros le demostramos que estamos haciendo bien, que llevamos todo un proceso, que tenemos protocolos para determinar qué debo de cumplir, cómo lo debo de cumplir, dónde lo estoy cumpliendo, y de transparentar internamente a mi propia empresa y a cada uno de los niveles de la misma cómo se viene haciendo, reduce sustancialmente la intervención de la fiscalización de la autoridad, porque siente en mí, ¿qué cosa? Un apoyo. Doctor Pero Thompson, igual, en cualquier momento, podría venir a hacer una inspección menos rigurosa, solo para corroborar cumplimiento, que la que le hacen a otras empresas en una auditoría directa. doctor, interesante ese último tema con relación a la pregunta que hacen, que si eso evitaría las auditorías. Pero realmente le quiero decir de que la DGI, a la hora de hacer su declaración anual de impuestos sobre la renta, hace comparaciones con el periodo anterior. Y si encuentra algunas diferencias que son muy significativas, le detiene la declaración, no la deja pasar y lo llama a que presente los estados financieros. Eso pasó el año pasado con un cliente cuando hubo un movimiento en cuanto a los activos fijos. Entonces, si usted presenta una declaración que va coherente con la del año anterior, o sea que es razonable, la DGI no tiene por qué detenérsela. O sea, no hay un bombillo rojo que se encienda. Entonces, ¿por qué? Porque está cumpliendo realmente con sus obligaciones. Pero si hay una diferencia relacionada, por ejemplo, con los costos versus ventas, con la diferencia de costo versus venta, entonces inmediatamente se siente un bombillo, porque me alteró los costos hoy en día. Ahora, voy a la otra parte cuando usted habla de los contenedores, que sí es cierto que hubo un estancamiento mundial y esto vino a generar un impacto en el impuesto. ¿Y cuál es el impacto en el impuesto aduanero? Porque se incrementó el costo del contenedor a nivel internacional, ¿verdad? Por ejemplo, un contenedor que en China costaba $3,000 traerlo para Nicaragua, el flete. Hoy vale 20, 30 mil dólares. Así es. Al incrementarse el flete, se incrementan los impuestos a la hora de nacionalizar el producto aquí en la aduana. Entonces, ese impacto vino a reflejarse en el consumidor y más inversión de parte del empresario, pues, al desembolsar mayor impuesto. Entonces, eso yo lo sufrí en carne propia en una importación de Dinamarca que me la toca casi 3 meses por el estancamiento de los contenedores allá primeramente en Europa, después en Colombia y al final, pues, aquí en Nicaragua. Pero bueno, efectivamente, si usted hace una buena declaración, coherente, razonable, y la comparan con el periodo anterior, Benjamín, la dejan pasar, si no se la detienen en el segundo envío, cuando ya envía, ¿verdad? En la vez. Eso pasó el año pasado, pero era este año, si nos vamos con ese principio de comparación, entonces vamos a tener que detener, o mejor dicho, la autoridad tributaria vendrá a detener en el 95% de todos los contribuyentes que hacen importaciones de terceros países o del mundo entero. Porque todos van a sufrir esto, absolutamente todos. El efecto del costo. El efecto de costo directo de los fletes. Mire, mañana vamos a hablar un poco más de esto, pero me preocupa y lo voy a dejar en el aire. Me preocupa otra cosa. Ese impacto directo de la subida de 2.500, 3.000, $5,000 a 20, 30 y hasta $5,000 el flete,
Cuando yo estoy en el umbral inmediato superior, pero estoy en ese umbral que casi llego, pero no estoy todavía, entre el 2 y el 3% del anticipo del IR, con todos estos costos de disparación y en mi venta, fíjense bien una cosa, no es que estoy teniendo más venta que la que tuve el año pasado, sino que mi efecto sobre la venta va a llegar a una facturación igual o un poquito superior de la que me dice que yo ya debería de estar en el 3% de anticipo. Por el impacto de los costos. Por el impacto de los costos. O sea, esa es otra repercusión que tenemos que estar preparados y visibilizarla ya. No es que tuve más ventas y producto de las ventas entonces que subí el umbral, no. Tengo incluso, cuidado, menos o igual que las ventas anteriores, pero producto del impacto que significa esta conglomeración que me pega en la importación directa y en la facturación, ¿qué voy a hacer con él? El otro efecto es que podría estar sacrificando rentabilidad. Pues. Es que ahí es donde vamos. O sea, aquí hay tres elementos. Uno, subo producto de que se me dispararon los costos, incluso ni siquiera por desregulación interna mía, o sea, un relajo que tuvo no, sino por la situación internacional, claramente determinada y validada por el mundo. El segundo elemento inmediato es, ¿qué hago con esos costos? No los voy a tomar en cuenta. Centroamérica, particularmente el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericano, ha estado discutiendo sobre este tema para evitar ese impacto directo. Entonces, Honduras, ¿qué fue lo que hizo Honduras? Honduras dice, vamos a aplicar solo el 35% del valor de ese flete. Costa Rica está discutiendo una ley donde dice, nosotros vamos a congelar los fletes a 2 años anteriores. Está bien para el pago del impuesto, de internación o de importación. Pero la pregunta es sencilla. ¿Yo pagué o no pagué los $30,000 por contenedor? Si la respuesta es sí, entonces en mi costo de comercialización, ¿debo de tomarlo en cuenta? La respuesta es que sí, ¿verdad? Entonces automáticamente a la hora de vender, mis costos se disparan, ¿sí o no? Y al dispararse, entonces ahora yo voy a tomar una decisión. Asumo con todo ello que yo tengo que sacrificar mi utilidad o sigo manejando sobre la base del margen de comercialización que le he venido aplicando. Todos estos factores me llevan a un análisis integral de cómo manejar esta situación. Por eso es que llamo la atención. Mañana lo vamos a ver un poquito más de detalle. Porque me dispara. Y entonces aquí en Nicaragua tengo un problema. Lo que usted ya dijo. O sea, no me va a coincidir con respecto a mi venta, o sea, a mi declaración del año pasado. Mis costos se van a variar. Entonces, que la administración tributaria me va a congelar mi declaración producto de esta situación sin tomar en cuenta la realidad del comercio internacional. El otro elemento, me va a registrar ya que yo pasé al 3 en vez de estar por debajo del 3. Y si ya nosotros tenemos problemas de ese anticipo del 3%, ¿cómo nos va a tocar el año que viene? Para los que están subiendo producto de esta situación y que no fue por mejora de venta. Entonces vamos a comenzar a descapitalizar las empresas producto de una situación que además no estaba prevista por nadie. Ahí es donde entra este principio de complementariedad o de cumplimiento tributario que se conoce como iniciativa de cumplimiento cooperativo. Claro, en este momento no lo tenemos, ahorita. Por eso es la importancia del tema en este segundo encuentro. ¿Debemos de comenzar a trabajar la norma? Sí. Hay que crear un equipo que prepare todos estos elementos, un interdisciplinario de la Escuela de Contadores, del Colegio de Contadores, sí.
y preparar la norma para enero, febrero y comenzarla a discutir. ¿Para qué? Para que el próximo año nosotros tengamos una normalización regulatoria de obligatorio cumplimiento que nos traería a nosotros, ahora sí, ese complemento para hacer la cooperativa, o sea, la cooperación entre el Estado y el contribuyente. Y eso significa tener las cosas claras, las reglas del juego claras sobre la mesa, transparente, efectivo, determinado, por todo lo que lleva a la complejidad, que por el tiempo que tenemos no se puede abrir a todo lo demás que debería de llevar la norma. Ojo con esto. Y eso me acerca, ¿qué cosa? A lo que ustedes estuvieron viendo en la charla anterior, que es el famoso, ¿cómo es que se llama? Dictamen, ¿no? Ahora sí, ese dictamen dentro del marco del cumplimiento regulatorio normativo tiene razón de ser y esencia. Porque ya no es el simple dictamen de cumpliste porque cumpliste, de que tus estados financieros están bien porque están bien, no. Ahora tiene una complementariedad y una reafirmación de garantía a la administración tributaria y por lo consiguiente al Estado y a la sociedad nicaragüense. Aquí hay otra pregunta, doctor. Sí. ¿Una empresa clasificada en zona franca puede ser usuaria y operadora a la vez? De acuerdo a la norma de la propia ley de zona franca, dice que yo puedo, o sea, si yo soy usuaria de zona franca, estoy inscrita y desarrollada como usuaria y tengo un elemento diferente a la operadora. Entonces lo que yo debo de tener es separado lo que es el usuario y lo que es la operadora. Pero ella en sí no puede jugar o no debería de jugar ambos papeles. Por eso es que hay una dirección del Estado que se encarga de toda la parte. Es como cuando yo hago una solicitud para perfeccionamiento activo, lo mando al CNPE. Aquí es a la Comisión de Zona Franca. La Comisión de Zona Franca evalúa, analiza, determina de conformidad con la ley, en este caso la ley de Zona Franca, y recordemos que en la misma ley de Zona Franca se dejó específicamente determinado que la circular técnica iba a determinar los elementos de cumplimiento. Y entonces, si la Comisión de Zona Franca le da la autorización, entonces sí puede hacer la operación, pero debidamente separada y dividida. Ok. Aquí el licenciado Edwin Acuña nos pregunta cómo la debida diligencia se inserta en complemento tributario. Es que la debida diligencia es precisamente uno de los elementos que conlleva al cumplimiento tributario normativo o al cumplimiento normativo tributario. O sea, yo no puedo hacer cumplimiento normativo tributario si no tengo una debida diligencia. En resumen, doctor, en esa pregunta, por favor. Bueno, en resumen, la debida diligencia se inserta dentro del cumplimiento normativo tributario en la medida de que yo ejerzo la debida diligencia en cada uno de los acápites correspondientes para hacer bien las cosas y para prevenir que no ocurra lo que no tiene que ocurrir y que se cumpla con lo que se tiene que cumplir. O sea, con el cumplimiento de la ley, con el cumplimiento de cómo debo de llevar la contabilidad, cómo debo de hacer el asiento contable y su debida registro y contabilización que después me va a dar en los resultados finales efectivos y determinados. Inclusive, doctor, en la parte de la auditoría, cuando se levanta el perfil del cliente, ¿verdad? Se hace la debida diligencia, se inserta, ahí mismo se inserta la revisión fiscal, claro, y el cumplimiento fiscal.
Porque si la auditoría encuentra alguna debilidad en cuanto a la parte tributaria, pues tiene que revelarlo, pues, en el informe, ¿verdad? Tiene que revelarlo. Por lo tanto, sí, efectivamente, debe de insertarlo dentro de la debida diligencia, lo que es la parte, el cumplimiento tributario. Es parte de la responsabilidad del contador público, pues, del auditor en este caso. Micho, si tiene algo ahí. Diga. Pareciera que implementación, ¿verdad? De la tributario, pareciera que podría ser efectivo para realizar. Lo que quiere decir que el reto cambia a corto plazo. Sí. Pareciera ser también que necesita un liderazgo. El liderazgo por donde se ve la luz, por donde la que no cabe de hijo, por donde se puede estar aquí para cumplir esta porque hay que hacer la norma, ¿no? Sí. Y para cumplir esto, por eso de acuerdo. Sí. Por eso es que en la primera filmina nos dice, es posible desarrollar en las empresas nicaragüenses cumplimiento regulatorio tributario, tributario regulatorio. Dijimos que sí, pero decíamos que teníamos un gran reto. Y el primero es conformar el equipo interdisciplinario. ¿Por qué lo debe liderar el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua? Porque aquí tenemos el todo. Tengo contadores de costo, tengo, o sea, los diversos elementos que necesito del corazón. Porque recordemos que no es cumplimiento regulatorio, cumplimiento normativo regulatorio es abierto. Pero cumplimiento normativo regulatorio tributario, lo primero que me tengo que sentar es ¿a dónde me lleva esto? ¿Cumplimiento de qué? De las leyes fiscales de la República de Nicaragua. Pero entonces me dice, y aquí tendría que ver incluso con el pago de la tributación municipal, ¿sí? Y el pago de la tributación regional, claro, las regiones autónomas de la costa atlántica, la municipalidad, y el de IR, ISC, IVA, sí, claro, claro. Pero además de esto, entonces yo estoy hablando de dos elementos, o de subelementos si quisiéramos llamarle así. ¿Cuáles? La contabilidad general, que su primer usuario, ¿quién es? Los dueños de la compañía. En este caso, ¿quién? Los accionistas. ¿Y quién es el segundo usuario? Los bancos, que tienen relación directa con nosotros si tenemos préstamo y lo demás. Ah, pero hay un usuario especial. ¿Y quién es ese? La administración tributaria. Ah, entonces me debo de preocupar en función de ¿qué? De una subespecialidad interna llamada contabilidad tributaria. Es decir, pero mire, doctor, aquí hay un problema. Nosotros no tenemos norma que determina cómo llevar la contabilidad tributaria. Está inserta en la ley de concertación tributaria y su reglamento, pero también está un poco determinado a dónde en el código de comercio y los libros que se deben de llevar y los elementos que se tienen que llevar. Un poco además está en leyes dispersas. ¿Pero por qué la contabilidad tributaria? Porque en ella es donde yo especifico que efectivamente hay una relación de la contabilidad real, efectiva, transparente, linealmente hasta llevarme a dónde? Al pago del impuesto de cada uno de ellos, ya sea el IVA, el ISC, el IR, y si soy importador, el derecho arancelario a la importación. Por eso es que debe de liderar esta norma el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Ya una vez que tenemos eso diseñado, desarrollado sobre la norma, la ISO, donde dice el compliance tributario, entonces ya tenemos esa parte del cuerpo y lo que nosotros quisiéramos vernos en la norma, entonces ahora convocamos ¿a quién?
Ah, los industriales. ¿Quiénes son los industriales? La Cámara de Industria. Ah, no, pero es que no están todos los pequeñitos. Entonces, no, la Cámara de Industria y de la pequeña y mediana industria. A los CONIMIPYME. Pero además hay otros que necesitan estar aquí sentados. ¿Y quiénes son esos otros? La Cámara de Comercio, los que producen la agricultura de la nación, UPANIC, otros asociados que venden los servicios y que además debe de estar debidamente contabilizado, y es lo que me hace a la hora de cumplimiento, ver si es cierto lo que está registrado, efectivamente fue lo que del otro. Entonces está en la Cámara de Agentes Aduaneros de Nicaragua. Ah, pero ¿quiénes me traen y llevan las mercancías? Los transportistas, los navieros. Pero para que esto no se confunda, que se quiere sacar alguna ventaja para uno o el otro lado, ¿quién debería de estar rectoreando esto conjuntamente con nosotros? La academia. ¿Y quién ha estado trabajando el tema dentro de todas las academias que nosotros tenemos? Dos. Y por eso fue que lo pusimos. American College, la universidad y el Instituto Centroamericano de la Integración, que además está inserto en el sistema de integración. Entonces velará porque sea una norma lo suficientemente neutro, pero necesaria para dar el salto como nación de rescatar, ¿qué cosa? Una norma obligatoria de cómo llevar las cosas que le dé satisfacción, certeza y seguridad jurídica a la administración y al administrado. Porque la academia, lo que menos le interesa a la academia es quedar bien con uno o con el otro, sino más bien quedar con la nación. Garantizar que lo que se haga sea de beneficio para unos y otros. A la escuela, al Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, que todos se apeguen a una norma transparente, neutra, pero que sirva para mejorar sustancialmente su cumplimiento tributario en su esencia y su contabilidad debidamente registrada. Por eso es que deben de ser los dos. Pero ¿de dónde debe de nacer la primera propuesta? Sobre la cual la otra van a trabajar. El Colegio de Contadores Públicos. Porque es la que sabe dónde nos chima el zapato y cómo deberían de hacerse bien las cosas. Porque hay suficiente norma nacional y derecho comparado con la organización que usted planteaba, doctor. ¿Cómo es que se llama la organización a la que también rectorea parte de lo que nosotros hacemos? ¿Cómo se llama? El IFAC. Ahí está. Ese es el principio. Febrero es demasiado tarde. Pero no podríamos, porque hay un montón de gente que en diciembre y enero se dedica a descansar. Pero bueno, habría que conformar una comisión que se encargue de esto, que nos traiga una primera norma para la revisión en enero, a finales de enero, y en febrero estarnos sentando con el otro organismo. Está bien, estimados colegas, si hubiese alguna pregunta adicional que podríamos contestar de inmediato. Si no, pueden pasarlo por escrito y también por esa vía le vamos a contestar. De parte del Colegio de Contadores Públicos, de la Junta Directiva y de nuestro presidente, el licenciado Eddie Madrigal, le agradecemos, doctor Thompson Argüello, doctor en Derecho, licenciado en Derecho y con posgrado en Derecho, en cuestiones en proceso de integración. Muchas gracias y le esperamos que